No hay ninguna duda de que todos los que estamos aquí, si estás bien del coco, como solemos decir, todos los que estamos aquí queremos ser felices. Todos. Es más, todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer siempre es con el propósito de buscar la felicidad. Ahora bien, este concepto en estos días se le ha añadido algunos aditivos sintéticos, se les ha modificado algún ingrediente y claro está, ha perdido su verdadero significado. La felicidad no es un simple sentimiento placentero, tampoco es la emoción tras lograr una meta, como dice Wikipedia. La felicidad verdadera se halla en Dios, solo en Dios. Es el gozo que proviene de una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y hoy os quiero exponer la importancia de amar las moradas de Dios para experimentar la felicidad en Él. ¿Quieres ser feliz? Espérate, ¿quieres ser feliz en Dios? Pues acompáñame al Salmo 84. Salmo 84. Vamos a dejar hoy por un momento la serie de Hechos. Vamos a ir al Salmo 84. Spurgeon lo llamó la perla de los salmos. La perla de los salmos. Así que pidamos al Señor que hoy nos hable por medio de su palabra. Amén. Dile ahí, Señor, háblame por medio de tu palabra. ¿Lo tenéis? Este salmo está dentro de la segunda colección de Coré. Si recordáis, el rey David había encargado a los hijos de Coré, los cuales eran levitas, llevar la alabanza y la adoración en la casa de Dios. Probablemente fue uno de los hijos de Coré quien escribió este salmo por inspiración divina. Este Salmo 84 es un canto de peregrinación. Es un salmo que cantaban aquellos peregrinos que viajaban a Jerusalén para una festividad judía y con casi toda probabilidad era la fiesta de los tabernáculos. No sabemos si el salmista está en el exilio o en un lugar que no es Jerusalén, pero mira, lo que sí sabemos es que desea estar allí. Desea estar en la ciudad santa, en Jerusalén, concretamente en la casa de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adorarle junto al pueblo de Dios. Sí, junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay mayor bienaventuranza para el espíritu humano que la comunión íntima con Dios y con su pueblo. Así que no es un salmo que nos habla de una experiencia individual, sino más bien un salmo que todos los verdaderos cristianos podemos experimentar. Antes de entrar en él vamos a hacer algunas aclaraciones. Primero, en este salmo hay una triple bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Versículo 5, segunda bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, dichoso, el versículo 12, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Quién es el que habita en la casa de Dios? ¿Quién es el que pone en Dios su fuerza? ¿Quién es el que confía? El mismo. No son personas distintas. Esta triple bienaventuranza es inseparable. El mismo que habita en la casa de Dios es el mismo que pone en Dios su fuerza para ir a la casa de Dios y es el mismo que confía en Dios para permanecer en la casa de Dios. Así que el Salmo se divide por sí solo, separado por las dos selas que aparecen. Así dividiremos el mensaje. El peregrino que anhela la casa de Dios. El peregrino que se dirige a la casa de Dios. Y el peregrino que permanece en la casa de Dios. Finalmente, otra aclaración. Este salmo lo podemos cantar nosotros como cristianos con una mayor luz que los israelitas. Las Escrituras nos enseñan que somos peregrinos y extranjeros en el mundo. Así que anhelamos la tierra que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos dirigimos a la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, al tabernáculo de Dios con los hombres. Allí viviremos en la inmediata presencia de Dios. Ya no habrá distancia entre Dios y nosotros y le veremos cara a cara. Si los israelitas cantaban este salmo con voz alta, con entusiasmo, imagínate cómo deberíamos cantar nosotros. Vamos hacia la casa del Padre. Y un día le veremos cara a cara. Comencemos. El anhelo de estar en la casa de Dios. Dice, versículo del 1 al 4.
cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. El salmista está lejos de Jerusalén. Desea estar allí, en el templo, en la casa de Dios. Selah significa pausa, reflexiona, medita. Y si nosotros hacemos un buen Selah, querido hermano, debería amanecer en nuestro corazón un espíritu de asombro, de reverencia y de gratitud a Dios. El salmista está hablando de las moradas de Dios. Sí, tú has escuchado bien. Las moradas de Dios. Y surge la pregunta: ¿acaso el Dios que habita en luz inaccesible, rodeado de gloria y majestad, rodeado de serafines y otros ángeles que no cesan de adorarle, va a ser morada en un lugar donde el hombre puede ir? Este salmista nos está hablando de un lugar en la tierra donde Dios habita. ¿Esto cómo puede ser? Salomón también estaba perplejo, asombrado, el día de la dedicación del templo, y dijo: pero, a ver, ¿morará verdaderamente Dios con el hombre en la tierra? Si los cielos y de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? No era que el templo iba a contener a Dios no le puede contener nadie, nada, es más, Dios contiene todas las cosas. Sin embargo, Dios había elegido un lugar donde colocar su manifiesta presencia para tener un encuentro con su pueblo. Y cuando acabó Salomón de orar, descendió fuego del cielo y quemó los holocaustos y las víctimas. Y entonces dice que la gloria de Dios llenó la casa, de tal manera que ni aun los sacerdotes podían entrar en ella. Viendo esto el pueblo de Israel, dice que se postró su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Te das cuenta? Asombro, reverencia, gratitud a Dios. La casa de Dios a la que hace mención el salmista es un lugar de comunión con el Dios Santo. Un lugar donde Dios manifiesta su gloria y por consecuencia su pueblo es bendecido. Es un lugar de alabanza, de adoración, es un lugar de oración, es un lugar donde se podía escuchar la voz de Dios. Era un lugar de confesión de pecados y restitución, un lugar de refugio en el tiempo de la aflicción. Era un lugar donde las naciones podían venir y contemplar la majestad y el poder de Dios. Eso era la casa a que se estaba refiriendo el salmista. Esas moradas le parecen amables, delitosas, las ama. Y no las ama por la madera de ciprés con que estaba hecha, ni por el oro fino, ni por las piedras preciosas con las que decoraron el edificio. Las ama porque, aunque parezca imposible, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que habita en luz inaccesible, ha decidido manifestar su presencia en ella. Las moradas son deleitosas para el salmista debido al morador que habita en ella. Amados hermanos, como peregrinos en este mundo, la casa del Padre nos espera en la eternidad. Pero en medio de este peregrinaje, duro, que es duro, ¿sabéis qué? Cristo, no Moisés, Cristo ha erigido un tabernáculo temporal donde Dios manifiesta su presencia. Jesús dice: edificaré mi iglesia. ¿Y sabe cómo Pablo la llama? ¿Cómo llama a la iglesia? Casa de Dios. El Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener, por su gran misericordia ha dicho: moraré en medio de vosotros. Y así lo hizo. El Padre y el Hijo habitan en medio de su iglesia. Tú y yo, aquí, en medio nuestra, habita por medio del Espíritu Santo. Selah. ¿No te parece maravilloso? Piensa un momento. El Dios trascendente, elevado por encima de su creación, se ha hecho cercano. Hay un lugar aquí y ahora donde Dios se encuentra con su pueblo para que nosotros podamos adorarle. Aquí hay un lugar santo donde Dios manifiesta su presencia y su pueblo es bendecido.
Aquí hay un lugar, aquí, ahora, donde la voz de Dios truena por medio de su palabra expuesta en la congregación. Hay un lugar aquí y ahora de refugio para el afligido. ¿Estás afligido? Has venido al mejor lugar. ¿Estás cansado del camino? Has venido al mejor lugar. Hay un lugar aquí hermoso para venir y confesar nuestros pecados, para pedirle perdón al Señor. Hay un lugar hermoso, hermano, que Cristo está haciendo con piedras vivas, tú y yo, donde Dios hace reposar su presencia con la finalidad de que las naciones vean la grandeza suya, su majestad, su bondad y su poder. ¿Acaso no son amables estas moradas? ¿No son deleitosas más que ningún otro lugar? Pues, por extraño que parezca, para muchos no lo son. Hay muchos que no quieren venir. Cuando se dice aquí algo donde se exalta a Cristo y eres su orgullo, lo desplaza a un lado y no lo resiste, no quieren la gloria de Dios. Motivo por el cual dejan de asistir algunos que venían con anterioridad. ¿No les parece las moradas deseables? Se fijan en las imperfecciones, que claro que las hay. Creo sinceramente que por muy bien que fuera construido el templo de Salomón, seguramente que no estaba construido a manera perfecta. O sea, alguna madera estaría un par de milímetros fuera del perímetro lineal, digo yo, ¿no? El oro a lo mejor habría algo de desgaste. Algunos huecos vacíos de piedra que se habían caído con el tiempo. Si nos fijáramos con una mente hipercrítica, algunos dirían imperfecciones. Mira el ritual. Ese grupo de alabanza, los hijos de Coré, un poquito flojo, ¿eh? Tú sabes. ¿Y el sacerdote? Bien, ¿no? Bueno, bien. No sé, la manera de cómo cogió el cuchillo no ha sido el corte tan limpio como debería ser. Hay personas que no le parecen deleitosas las moradas de Dios. Se excusan deteniendo sus ojos en la fachada. No se dan cuenta la dimensión espiritual de la morada temporal de Dios. No se detienen a pensar que Dios mismo ha elegido a creyentes imperfectos, aunque en proceso de perfección, para habitar en medio de ellos. Estos críticos se dedican a un culto individualista, por cierto, es un culto no cristiano. Dicen, yo y Dios, y basta, no hace falta nada más. No quieren tener en cuenta al cuerpo de Jesús, pero dice, me quedo con la cabeza y eso es imposible. Si te quedas con la cabeza, que es Jesús, te quedas con el cuerpo. Es un pacto. No hay otra. No quieren darse cuenta de lo que dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Pero ¿sabe qué? Los verdaderos peregrinos que desean las moradas eternas de Dios, la morada temporal también le parece deleitosa. Esa morada le parece maravillosa por el que mora allí. Saben que la morada de Dios, nosotros, mi hermano, tú y yo, no es perfecta, pero el perfecto habita aquí. La morada no es grandiosa por sí misma, ¿sabes qué? Pero el grande habita aquí. Tampoco la morada es poderosa en sí misma, pero ¿sabes qué? El poderoso habita aquí. Por eso es deleitosa las moradas. Qué bueno sería que juntos recuperásemos ese espíritu de asombro, hermano, de reverencia, de gratitud, al considerar que Dios Santo, justo e infinitamente bondadoso, ha hecho su morada aquí en medio nuestro. Fíjate el alma del peregrino. El alma del peregrino desea estar allí, en la casa de Dios, pero fíjate cómo la desea, versículo 2. La desea ardientemente. Una frase de John Piper dice, el alma se mide por sus vuelos, algunos bajos y otros altos. El corazón es conocido por sus deleites y los placeres nunca mienten. Los placeres nunca mienten refiere a aquello que más te entusiasma, lo que más te llena de placer, lo que más te llena de pasión. Eso expone claramente que es lo que tú amas supremamente. Este salmista, cuando piensa en estar en la casa de Dios, no siente como una presión incómoda que viene de una obligación impuesta.
Este peregrino está consumido en su interior por la pasión de estar en la casa de Dios que Él le ha puesto por habitación allí en aquel lugar. ¿Tienes ganas de ir? ¿Muchas ganas? ¿Estás entusiasmado de acudir? Hay gente que siente pasión por sus diferentes dioses y se consumen, para adorar sus ídolos en su santuario. Van a esos grandes estadios de fútbol, cantan a plena voz ahí a sus futbolistas, grandes pabellones, grandes centros comerciales, dioses muertos que producen muerte. Por el contrario, este peregrino, con todo su corazón y con todo su cuerpo, dice que canta al Dios vivo. Todos sus pensamientos, sus deseos, su voluntad están en armonía, en una misma melodía, cantando al Dios que le da la vida. Fíjate, el salmista hasta siente envidia sana del gorrión y de la golondrina. Dice, aún el gorrión, haya lugar en la casa de Dios. Por aquí hay algunas veces pajaritos, ¿verdad? Y a la golondrina que hace nido para sí y para sus polluelos cerca de los altares. Con esta imagen se nos sugiere al menos tres cosas acerca de la relación entre el peregrino y Dios y su casa. Primero, y con más claridad, lo que nos está hablando es abiertamente de su deseo de estar lo más cerca posible de Dios. Él mira a los pájaros, los observa, posándose en la casa de Dios, tomando sus ramitas, construyendo sus nidos, cerca de los altares. El salmista está haciendo referencia al altar del holocausto y al altar del incienso. En el altar del holocausto, el animal era sacrificado para perdón de pecado. Este era el sistema que Dios había establecido en el antiguo pacto para tener una especie de relación con su pueblo. Tenían que venir, sacrificar un animal, se restauraba la comunión con Dios y tras esto, después de pasar por el altar del holocausto, tenían que pasar por el altar del incienso, donde allí era su manera de ofrendar a Dios y adorar a Dios. Y este salmista ve esto y dice, mira, aún los pajaritos están allí cerca de los altares. ¡Ah! Que me gustaría estar allí. Segundo, al tomar esta imagen de estos pájaros, se nos describe también lo que provee la casa de Dios al salmista. El gorrión se menciona también en el Salmo 102, versículo 7, como un pájaro solitario sobre un tejado. Y la golondrina, si nos fijamos bien, es una pequeña criatura subiendo y bajando, girando a todos lados a la corriente del aire que le lleva. Dice un comentarista, ambas son descripciones buenas del pueblo de Dios que pasa por el desierto de esta vida, solitario e inquieto. El único lugar donde haya descanso y seguridad para sí y para su familia es ante los altares de Jehová. Hablando con mi madre ya hace tiempo, me decía, no sé, con un tono decaído ella, hijo, ¿qué herencia te he dejado yo? Yo le contesté, la mejor herencia, la enseñanza de la palabra de Dios. Esa misma palabra, verla encarnada en ellos. ¿Y sabes qué? El amor por la casa de Dios. El amor por la casa de Dios. Oh, eso espero hacerlo yo con mis hijas, con mis niñas, con mi esposa, con mi familia. Enseñarle a morar junto a los altares de Dios. Tercero, con esta imagen implícitamente, el salmista podría estar haciéndose referencia a la actitud adecuada para presentarnos delante de Dios. Los gorriones son pájaros pequeñitos, delicados. Son vulnerables, sencillos. Y mira, no son muy vistosos. Pero ¿sabe qué? Tienen cerca a Dios. Asimismo, si queremos estar cerca de los altares de Dios, debemos considerarnos como pequeños pecadores, débiles, pero que desean estar cerca del Dios grande y poderoso. El orgulloso no pasa por el sacrificio del holocausto. Dice, no lo necesito, yo estoy bien. El orgulloso profana el altar de adoración para rendirse un culto a sí mismo. Y así no se puede estar cerca de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Amados hermanos, el peregrino cristiano que tiene una perspectiva correcta en cuanto a la morada de Dios,
tiene un anhelo ardiente por la casa de Dios. Anhela de verdad, que anhela la ciudad de Dios, pero también anhela la ciudad temporal, la morada terrenal de Dios. Es más, una persona que no anhele ardientemente la casa temporal de Dios tampoco anhela la casa eterna de Dios. Ese peregrino piensa y desea de esta manera. Cuando escucha la llamada a la convocatoria de reunión, sus pensamientos, sus deseos, sus emociones se armonizan para esperar con entusiasmo ese día. Quiere ir allí, está deseando, pero no solo ir, sino posar allí como el gorrión y la golondrina. No un día a la semana, los que hagan falta mientras pueda, no solo en 4 paredes, más allá de las 4 paredes, estar en medio de su pueblo, con el pueblo de Dios, las moradas de Dios. ¿Sabe que si se dirige allí, ya no tiene que cargar con animales para el sacrificio? Porque hubo uno ya que fue sacrificado para el perdón de sus pecados. Este peregrino entiende lo que provee el tabernáculo temporal y por eso anhela estar allí junto a su familia, su mujer, sus polluelos, sus hijos. Se dice, ¿qué sitio mejor que la iglesia del Dios viviente para llevar a mis hijos? Se dice, ¿qué sitio mejor para una criatura débil, pequeña y necesitada de descanso y de seguridad como yo? ¿Te das cuenta? Qué correcta visión acerca de las moradas de Dios. Qué deseo tan profundo. Dice un autor, este salmo es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Y es verdad. Debemos reconocer que no siempre tenemos un enfoque correcto acerca de la iglesia del Dios vivo. Y que muchas veces no somos consumidos de pasión por la casa de Dios. Es tal, nos familiarizamos tanto con la idea de que Dios está en medio de su pueblo, que ocurre eso. Es como una verdad intelectual, pero no toca la fibra de nuestros deseos y nuestras emociones. Escuchamos, Dios habita con su pueblo. Dios está aquí. Pero se nos hace un suplicio venir. Pero ¿qué pasaría si el Espíritu viene y nos ilumina estas palabras en nuestros corazones? Algo nuevo sucede, hermano. La verdad cobra vida. Un fuego se enciende en nuestro interior y la llama empieza a arder por la casa de Dios. Y entonces, de una manera real, sin fingimiento, podemos decir, cuán amables son tus moradas. Cuán amable. Anhela mi alma y aún ardientemente estar ahí, cerca de tus altares, Señor, en tus atrios. Así que le podemos pedir al Señor en este día, Señor, ilumina. ¿Cuántas veces he escuchado que tú estás aquí, pero bájalo aquí? Hazlo carne en mí, Espíritu de Dios. Esta estrofa termina diciendo, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Quiénes serán los que estarán allí? Los que antes han deseado estar allí. Segundo, el peregrino desea estar allí. Pero no solo se trata de desear. No solo es desear estar allí, es estar allí. No sé si lo entienden. ¿Qué deseo? Es ir allí. Lo deseo, pero voy. Lo más cercano que nosotros tenemos en España con respecto a un lugar de peregrinación, el cual se dirige uno a un lugar sagrado, se dice, es el Camino de Santiago. Hay varias rutas para llegar a aquel lugar. Y por cada lugar que tú vas pasando, te colocan un sello, ¿verdad? Lo que yo he escuchado, yo no he ido, pero he escuchado que tú vas pasando un lugar, llegas a un lugar, te coloca un sello, te quitas tu equipaje, descansas, comes, duermes y al segundo día, venga, y otra vez hasta llegar al lugar de peregrinación. Este antiguamente era un itinerario que partía de los Pirineos occidentales y se recorría por la parte norte de España hasta llegar a la ciudad gallega. Ahora hay varias rutas. El salmista comienza esta segunda estrofa diciendo, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. En otra versión dice, en cuyo corazón están los caminos a Sion.
El salmista nos está hablando como de una ruta de peregrinación hacia Sión. Sión era la ciudad de Dios, Jerusalén, el centro de peregrinación de los judíos para celebrar las fiestas establecidas por Dios. Y mira, no se puede comparar la dureza del camino a Jerusalén con el camino de Santiago. El salmista parece decir que el camino ya estaba trazado. Los judíos debían andar bastantes kilómetros, según su punto de partida. Se les podía presentar la dureza del camino, las situaciones climatológicas adversas, asaltadores, ladrones, incluso sabéis que podía ser acechado por las bestias salvajes. El salmista en el versículo 6 nos habla del valle de Baca o de lágrimas, y parece referirse al valle de Refaín, que conducía a Jerusalén desde el oeste. Era un terreno particularmente árido de la ruta de los peregrinos. Aún así, hermano, a pesar de todas estas situaciones que tenía que enfrentarse el peregrino, él pone su corazón en Sión, su corazón en los caminos a Sión. Su anhelo es tan grande por encontrarse con Dios que no le importa exponerse ante estos desafíos y peligros, ni a él ni a su familia. Así que él observa, mira la ruta, medita y aplica su corazón para transitar por ella. Comienza a andar por allí, pero mira, andar por allí sin apoyarse en Dios sería una temeridad. Por eso el peregrino no pone su confianza en él, ni en sus capacidades de supervivencia, ni en sus experiencias, sino en Dios, se apoya en Dios. Hermanos, si este peregrinaje a Jerusalén era peligroso, ¿cuánto más nuestro peregrinaje a la Jerusalén celestial? ¿Qué pensáis? Si el camino hacia Sión terrenal era duro, ¿cuánto más el camino angosto a Sión celestial? Si los asaltadores y ladrones podían aparecer en una ruta terrenal, despojando físicamente, ¿cuánto más el diablo y los demonios van a intentar que nosotros no lleguemos a la ciudad celestial? Pero quiero decirte algo, que vale la pena. Vale la pena, porque veremos a Dios cara a cara. Así que observa el camino, medita, piensa y aplica tu corazón para andar por ese camino que lleva a la vida. Sería una temeridad no apoyarnos en Dios. Con nuestra fuerza no vamos a poder, pero con las fuerzas de Él sí. El camino está lleno de dificultades, pero eso no significa que sea un camino tedioso, desesperante y caótico. No, es todo lo contrario. En el camino hay bienaventuranza, hay dicha para los que desean ir allí, para los que ponen su fuerza en Dios. Fíjate cómo se describe la bienaventuranza. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Si el salmista nos está hablando del valle de Refaín, que hemos dicho que se refiere a un terreno árido, hay que resaltar que en medio de este valle seco había unos árboles balsámicos. Además, si el peregrino está yendo a las fiestas de los tabernáculos, era en otoño, así que coincidía con las primeras lluvias después del verano. Por tanto, el peregrino se adentraba por esas tierras, el valle de Refaín, duro, pero de repente, de una forma inesperada, había árboles balsámicos y con las lluvias tempranas refrescaban su alma, refrescaban sus pies, refrescaban su cuerpo. Atravesando el valle de Baca, de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. De una forma inesperada, el valle árido, duro y de lágrimas se convertía en refrescante y se convertía en manantial para su vida. Fíjate el versículo 7, hay más bienaventuranza. Irán de poder en poder. Un camino de largos kilómetros, con las dificultades que presentaba, desgastaban y debilitaban. Pero a esta gente no le sucede así. El peregrino ha puesto su corazón en Sión, se apoya en Dios y pasa lo inverosímil. A pesar del trazado, de lo duro que es, en vez de tener menos fuerza, van de poder en poder.
¿Te salen las matemáticas? Humanamente no. Por eso estuvimos hablando esta semana de que Dios es un Dios que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ellos han confiado en Dios, han confiado en Dios y entonces Dios multiplica y van de poder en poder. Amada iglesia, tomar la ruta marcada en la palabra de Dios, mira, no siempre es fácil. Sé que lo sabéis bien. Y solo soy un poco consciente acerca de la dureza del tramo del camino por el que alguno estáis atravesando. Seguro que os encontráis lo mismo así. Situaciones complicadas. No hay balsameras todavía. Hay algunos de vosotros que habéis dejado buenos trabajos para estar cerca de los altares de Dios. Y eso os ha llevado a pasar por algunas situaciones difíciles económicas. Otros estáis callando por amor ante acusaciones mentirosas de falsos hermanos. Otros suprimís comodidades para estar con los polluelos en la casa de Dios. Habéis renunciado a apoyaros en otras muletas que no sea Dios. Habéis evitado tomar otra ruta falsa para caminar cómodamente. Habéis caminado con fe, con grata certeza. El sol ha apretado, pero habéis seguido. El suelo se ha endurecido, pero habéis continuado. Por eso, mis hermanos, ¿sabes qué? Que Dios ha preparado unas balsameras. Van a refrescar vuestros pies cansados. El calor por el fresco de su sombra va a venir. Lo va a cambiar el calor por el fresco de su sombra. Cambiará vuestras lágrimas por agua que saciarán vuestra sed. Disfrutaréis de lluvia de la primavera. Y entonces iréis en poder, de poder en poder. Contemplaréis a Dios. Así que continúa. Sigue con tu corazón firme hacia Sion. ¿Y sabes qué? Lo mismo de forma inesperada. Tal vez. Pero seguro, hermanos, que aquellos que se apoyan en Dios, Dios va a venir para refrescar su vida. Nos va a ayudar, nos va a confortar, nos va a seguir alentando. Así que continúa, sigue hacia Jerusalén celestial. Amén. Camino duro, sí. Árido, sí. Pero balsameras, hermanos. Balsameras, manantiales, renuevo, poder, esperanza viva de que un día le veremos cara a cara. Amén. Mientras vayamos hacia allí, ¿sabes qué? Que Dios ha preparado un tabernáculo aquí y ahora, donde acudir para encontrarnos con Él. Hemos dicho anteriormente que esto es un salmo, que es un reto a nuestra pobre espiritualidad. Es verdad, debido a la travesía del camino, el ánimo no siempre es el mismo para venir a la iglesia. Pero cuando decidimos venir, aun sabiendo que tenemos deseos flojos, débiles, ¿sabe qué? Dios ve nuestra fe humilde y de forma inesperada convierte el valle de lágrimas en manantiales. Aquí en la iglesia, cuando nos reunimos, cuando se predica, cuando oramos, cuando cantamos al Dios vivo. Aún así que nuestras fuerzas no son siempre las mismas, pero venimos aquí y te apoyas en tu Dios, ¿sabes qué? Vamos a ir de triunfo en triunfo, de poder en poder, hermano. Aquí en la iglesia hay bienaventuranza para los que vienen, para los que vienen. Aquí por medio de la proclamación de la palabra, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a operar para que veamos la belleza de Jesús. Y cuando veamos la belleza de Jesús, eso será suficiente para recobrar el ánimo, el anhelo por la casa de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay bienaventuranza para los que anhelan la casa de Dios, pero también para los que acuden a ella. Así que el salmista en el versículo 8 ruega a Dios que le permita también disfrutar de esas bendiciones. Dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. El peregrino anhela ir. El peregrino va, pero también nos habla que el peregrino, versículo 9, a partir del 9 en adelante, dice que permanece en la casa de Dios. Versículo 9, él comienza orando a Dios. Fíjate lo que le dice. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Con ungido se está refiriendo
al rey. ¿Por qué oran los peregrinos israelitas por el rey? Porque quieren experimentar el gozo de encontrarse con Dios en la morada terrenal. Y dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el rey? ¿Qué tiene que ver el rey aquí? ¿Cuál era la labor del rey? El rey de Israel era el encargado de establecer un gobierno fuerte y firme para garantizar la seguridad de aquellos que viajaban y asimismo la seguridad del templo, facilitando el encuentro con Dios. No olvidemos que debido a un gobierno débil y muy apartado de la voluntad de Dios, el imperio babilónico vino, sitió a Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo, debido a tener un rey apartado de la voluntad de Dios, o reyes apartados de la voluntad de Dios. Era de vital importancia que Dios pusiera sus ojos en el ungido, en el rey, para garantizarle fortaleza, la guía, para que lo encaminara, para que lo capacitara. Finalmente, este templo del Antiguo Testamento era una sombra de algo mucho mejor, la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Que Dios ya puso su mirada en su ungido, ya la puso en Jesucristo. Él dijo después del bautismo, este es mi hijo en el cual yo me deleito. Este es mi hijo. A él oíd. Lo llenó de su espíritu. Lo capacitó para ir a la cruz del Calvario y derrotar de una vez por todas a sus enemigos más feroces. No al imperio babilónico, no al imperio romano, sino al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y sabes qué? Al tercer día lo resucitó y lo sentó a la diestra de él. Este es mi hijo. Este es el rey que garantiza, Él es el rey que garantiza que la casa de Dios permanezca firme y que podamos disfrutar de todas las bendiciones a través de ella. ¿Sabéis qué? Ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. La iglesia avanzará y seguirá avanzando porque es Dios el que la edifica, porque es Cristo el que lo ha levantado. Nosotros, ahora como cristianos, al saber que Dios ha mirado con favor a su ungido, bajo la soberanía de Cristo, tenemos un acceso garantizado a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? ¡Qué maravilla! Cristo va a volver. Va a establecer su reino de justicia, su reino de paz ilimitada. Traerá cielos nuevos y tierra nueva. Y habitaremos en el templo de Dios para siempre. Esta promesa es sí y amén porque Cristo ha vencido. Ahora bien, mientras nos dirigimos hacia allí, Dios nos ha garantizado una iglesia, una casa, una morada, donde podemos venir aquí y ahora a disfrutar de Él, de esa comunión. Amén. Este hecho no quiere decir que no oremos, podemos seguir orando para que Cristo vuelva. No, es más, debemos seguir orando para que Cristo vuelva. Pero también podemos orar para que Dios siga edificando su iglesia, para que este sea un templo santo en el cual Él manifiesta su presencia de una manera muy especial. Mira, si la iglesia se reúne y la manifiesta presencia no cae aquí en nuestras reuniones, estas reuniones se convierten en unas reuniones de un club social. Es lo mismo. Por eso tenemos que pedir, Señor, manifiesta tu presencia en medio de tu pueblo, porque si no, no hay dicha, no hay bienaventuranza. Mira, no es saber lo mismo, no es lo mismo saber que Dios está que experimentar el abrazo del Padre. Esto último es la manifiesta presencia de Dios. No es lo mismo escuchar la palabra que dicha palabra sea susurrada por el Espíritu de tu corazón. Eso es la manifiesta presencia de Dios. Mira, no es lo mismo cantar y predicar correctamente delante de Dios que el peso de la gloria de Dios caiga mientras cantamos y mientras predicamos. Esto último es la manifiesta presencia de Dios. ¿Experiencia subjetiva? Sí, pero real y auténtica. El peregrino ora sí, porque desea permanecer en el templo, hermano. Él valora la comunión con Dios. Ama ese lugar. Fíjate el versículo de Dios, ¿cómo lo valora? Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe qué hace este peregrino?
Él piensa, medita, toma su calculadora. A ver, ¿cuánto vale la casa de Dios? Y él dice, a ver, lo tengo clarísimo. Claro, no, clarísimo. No es comparable un día en la casa de mi Dios que 1000 días fuera de ello. Vamos, a este no le dan gato por liebre. Que no le cambian el casco por la moto. ¿Qué va? A este no lo tiene a nadie. Lo tiene claro. Un día en la casa de mi Dios. Le diríamos, espera un momento, espera. ¿Y si ni siquiera puedes estar dentro de la casa? ¿Y si no puedes disfrutar del ambiente en todo su esplendor? ¿Ni puedes ver al sacerdote sacrificando el animal? Tampoco vas a poder oler el incienso que va directamente a la presencia de Dios. ¿Qué preferir? ¿Estar ahí en la puerta de la casa de tu Dios un tiempito? ¿O abundar en los más increíbles lugares disfrutables que el mundo te puede ofrecer? No, este no duda, ¿eh? A lo mejor tú estás dudando. Pero esto lo tiene claro. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. Eso es lo que diría. La puerta de la casa de mi Dios. Oh, qué bueno sería que fueran así nuestras convicciones. ¿Actividad lúdica en domingo? No. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. Reunión el jueves, dentista. Mira, intenta cambiarlo por todos los medios, a ver si. No se puede. La puerta de la casa de mi Dios. La puerta de la casa de mi Dios. Y se continúa diciendo, porque mejor es un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Cada vez que aparece 1000, la Biblia, de vez en cuando, es como decir, finito, que tú quieras. Mira el versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor un día? ¿Por qué es mejor un día en los atrios de la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos? Porque dicha, porque hay verdadera bienaventuranza para los que permanecen allí, dice versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Dios será como luz que alumbra en la oscuridad. Dios guiará, escudo, Dios protegerá. Además, Dios dará gracia y gloria, en ese orden, gracia y gloria. Dios nos colmará de favores y honores si lo buscamos de todo corazón. Fíjate bien, no quitará el bien a los que andan en integridad. Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Repito, lo que hay para aquellos que permanecen en la casa de Dios. Guía, protección, gracia, honra y bien para siempre. Por eso termina el salmista diciendo, versículo 12, dichoso, bienaventurado, supremamente feliz, inmensamente satisfecho, el hombre que en ti confía. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Para disfrutar de la bienaventuranza. La fe. La fe. La fe. No puede haber un anhelo por la casa de Dios sin fe. No hay verdadero peregrinaje sin fe. Sin fe no hay búsqueda de Dios. Sin fe no podemos ser premiados por Dios, sencillamente porque no le buscaremos. No hay bienaventuranza sin fe. Hermanos, hay un gozo inefable en las moradas eternas, pero cree que hay bienaventuranza también en el tabernáculo permanente, en la iglesia. Las hay, pero créelo. Permanece en la casa de Dios, hermano. Toma y echa allí tu tienda, tu morada allí. La morada de Dios, mi morada. Cógete tu tienda y acampa allí, con tus hermanos, allí donde están. Ajusta tu agenda.
Prioriza la casa de Dios. No permita que cualquier excusa ligera pueda dejarte de permanecer en la casa de tu Dios. No lo permita, porque el morador habita aquí. El morador habita en medio nuestro. Y aquí hay verdadera bienaventuranza. Amén. Porque Él es el bienaventurado. Él es el bienaventurado. Quiero concluir preguntándote, ¿quieres ser feliz verdaderamente? Lo vuelvo a repetir. ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Amén. Ama la casa de Dios. Ama a tus hermanos. Imperfectos somos todos. Cada uno de nuestro padre, de nuestra madre. Ámalo. Ámalo, porque el Señor ha decidido habitar en medio de su pueblo. Amén. Ámalo porque Dios lo ama. Ámalo con todo tu corazón. Amemos la casa de Dios, hermano. Amemos. Entonces habrá muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque anhelaremos, iremos y permaneceremos allí. Y entonces disfrutaremos de descanso, de seguridad. Nuestras lágrimas serán cambiadas por alegría. Iremos de poder en poder. Tendremos luz en la oscuridad, protección, gracia, honra y bien para siempre. Amén. Pero sobre todo, experimentaremos la mayor bienaventuranza. El gozo que proviene de la comunión con Dios mientras lo adoramos junto con su pueblo. Amén. ¿Sabéis qué? Que esta bendición ha sido posible gracias a un peregrino. A un peregrino. Gracias al peregrinaje de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Que Él tuvo un celo vivo por la casa de Dios. Él hizo una peregrinación perfecta hacia Jerusalén para morir allí en la cruz del Calvario y ofrecer el holocausto perfecto que quita el pecado del mundo. Él abrió un camino vivo y nuevo para que el pueblo de Dios pase, no ahora a los atrios, sino al lugar santísimo y se ponga delante del Padre y pueda tener una comunión junto con sus hermanos. Eso lo hizo Cristo para nosotros. Amén. Lo está haciendo moradas para cada uno de nosotros. Y Él vendrá, hermano. Él vendrá. Así que anhela la Jerusalén celestial. Él lo ha conseguido para nosotros. Mira la cruz, mira la cruz. Dile, Señor, ayúdame a contagiarme de tu pasión. Por la casa tuya, por las moradas tuyas. ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Te lo vuelvo a repetir. Ama la morada celestial. Ama la iglesia. Ama la iglesia. Toma resolución y dile a tu corazón, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Oramos. Te adoramos, Señor.